Ahora le vamos a dar la palabra a don Jorge Radich, que es el director del Centro 6 Maristas. Luego de la exposición del profesor Radich, vamos a dejar un tiempo para preguntas, para comentarios respecto de ambas exposiciones. Jorge, por favor, adelante. Bueno, muy buenos días. Un agrado participar de este encuentro, de esta reflexión. Yo quiero agradecer especialmente a través de Mario Sandoval la invitación a poder presentar hoy día en este encuentro y especialmente, bueno, la alegría que significa poder compartir una reflexión a propósito de lo que está haciendo nuestro título, ¿no? La formación en valores y el rol que tenemos como educadores católicos. Y creo que esta reflexión que trasciende las fronteras de un país es de altísimo, altísimo valor. Es un orgullo, agradezco mucho la invitación. And thanks so much, particularly with the people with other language that come to Chile. And I hope that you enjoy your visit and the time that shares some ideas and shares our feelings, our knowledge. Thanks so much, and you are very welcome. Cuando se me invita, ¿cierto? Está la relación entre educación en valores y los profesores. Y yo quería hacer una relectura de eso, colocándole un título un poco más amplio, que es la educación en valores, pero en un contexto de transformación curricular y donde de algún modo hay un nuevo rol docente, hay un nuevo rol esperado para los profesores, que es de donde debiéramos partir. Entonces, vamos a ir... ok. Y me parece que un punto de partida puede ser esto. Aquí habemos varios chinoparlantes. Me imagino que no es necesario traducir esta frase, ¿no? ¿Sí? Si alguien no se siente tan habilitado para leer el ideograma chino, les ayudo. Dice, Wang Xing Wang, Ni Shen Huo Sai Wenyi Shi. Google Translator hace mucho y ayuda mucho a las personas, ¿no? Lo que está acá es una antigua expresión china que dicen que es una maldición. Es una maldición que las personas le daban a sus enemigos. Y que dice, te deseo vivir en tiempos de cambio. ¿Qué cosa puede ser más terrible que nos toque vivir en una época de transformación y de cambio? Y eso puede ser una tremenda maldición. Pero también puede ser una oportunidad. Los tiempos de cambio son tiempos también de renacer, de redescubrir, de resituarnos. Y tal vez por ahí creo que hay un tremendo aporte que podemos hacer como educadores católicos. La educación lo sabemos por teoría y a veces la vida nos enseña con mucha brutalidad que se da en contextos. Nosotros no educamos en el aire. La prueba más grande es la que tuvimos durante tiempos de pandemia. Todo lo que hacíamos en la manera de educar tuvo que transformarse. Hicimos cosas que nunca nos habíamos atrevido ni habíamos soñado. El contexto nos impulsó. Pero ese quizás es el ejemplo más dramático. A lo largo de la historia de la educación, lo que enseñamos, las maneras en que enseñamos, la manera en que nos relacionamos al interior de una escuela va cambiando. Tal vez no al ritmo que está cambiando la sociedad.
pero la educación es contextual. ¿Qué imágenes aparecen en este mundo? Lamentablemente, las visiones distópicas que están muy fuertemente en la literatura, en el cine, se hacen particularmente presentes. La incertidumbre de la guerra. Y la incertidumbre de la guerra hoy día con escalas inimaginables, con drones, con presencia de fenómenos que yo no pretendo ser predictor. Yo soy profesor de historia, gracias. Yo soy profesor de historia y no puedo negar que me asusta de algún modo lo que estamos viviendo, porque cuando uno lee lo que pasó en fenómenos tan globales como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, el periodo anterior estaba marcado por muchas señales similares a las que estamos teniendo hoy día. Pequeños conflictos en un lugar, pequeños conflictos en otro, alianzas, países que van adquiriendo sin darnos cuenta un poder y una influencia tremenda. Entonces, la sensación de vivir un poco en un polvorín. Y este polvorín no es como la imagen de las películas en que podemos comer palomitas de maíz y ver la masacre de un bombardeo. Los bombardeos tienen olor, la muerte, los cadáveres, la muerte de los niños, no son triviales. La distopía de las películas de ficción hoy día se hace real. Y la destrucción de vidas es tremenda. Fenómenos que nos empiezan a preocupar, particularmente en América Latina, el poder que tienen redes de crimen organizado, que manejan más recursos que los mismos estados, que las redes que tienen para corromper nuestras estructuras y nuestras organizaciones están ahí marcando la vida a veces sin darnos cuenta. El cambio climático. El cambio climático ligado a la acción humana. La destrucción de los bosques no es madera que se quema, es vida, es ecosistema. Hace algunos días atrás, el drama que se está viviendo hoy en Valencia, ¿cuánto tiene también no solo de ineficiencia humana de poder evitar el daño y demorarse tanto en ayudar a quienes están sufriendo la desaparición de un ser querido, un drama, sino que nos pone una vez más en evidencia que ese montón de carros no es una imagen de una película de ciencia ficción. Es lo que está pasando a algunos kilómetros de acá, en fenómenos globales. Estos signos distópicos, estos signos de desesperanza, son lo que como iglesia estamos llamados a revertir. ¿Cuál es nuestra posición frente a este contexto a veces deprimente, donde, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo cada vez tengo menos interés en ver noticias en televisión? La cantidad de malas noticias que nos nutren. Y uno dice, ¿dónde está la educación católica? Y rescato la invitación que nos hace el Papa Francisco cuando inaugura hace algunos años atrás, el 2020, la reunión del Pacto Global, y nos dice, mira, la educación tiene que ser semilla de esperanza, y tiene que neutralizar esta pandemia. Piensen que esto se está haciendo durante el momento peak de la pandemia en el 2020. Nos dice, hay que ser semilla de esperanza. Y lo más virulento, la epidemia más virulenta, es precisamente la cultura del descarte. La cultura que le resta valor a la vida. Y cuando yo soy capaz de bombardear y matar niños, bombardear un hospital, porque hay un grupo de terroristas ahí y el costo colateral es bueno, es parte de lo que pasa. Cuando soy capaz de acribillar un poblado porque estoy exigiendo el tributo que mi red de narcotráfico estableció,
Eso es la cultura del descarte. Y frente a esa cultura del descarte, algo tenemos que decir como católicos y como educadores católicos. La educación, lo sabemos, estamos en educación porque es una herramienta de evangelización. Y esa ha sido la inspiración de muchísimas escuelas católicas a lo largo del mundo. La escuela entonces, hoy día tiene que ser un espacio de esperanza. Tiene que ser la construcción de una comunidad donde se hable un lenguaje distinto, donde se vea la vida y se vea el mundo con ojos críticos, que se conozca y se comprenda la realidad, pero que comunique y viva esperanza. Es formar en y para la esperanza. Y en esto, la invitación también que nos hace el Papa con el Pacto Global es que seamos audaces, que salgamos de la barrera de nuestro propio colegio, de nuestra propia unidad, que hagamos redes con otras escuelas católicas y no católicas en una gran ola de esperanza. Y aquí dos cuestiones para provocar. Si la escuela no se transforma y no da respuesta a los nuevos desafíos sociales y eclesiales, no va a sobrevivir. Mira, una sola estadística que es equivalente, no conozco estadísticas comparadas, pero en Chile, las fuentes del Ministerio de Educación nos dicen que la mayor desvinculación de estudiantes, desvinculación es el estudiante que efectivamente no se vuelve a matricular en otra escuela, no necesariamente deserta del sistema, no es lo mismo. Porque hoy día hay muchos estudiantes que siguen otras opciones. En la región metropolitana, donde está la ciudad de Santiago, la mayor tasa de desvinculación se da en la comuna de Vitacura, una comuna cercana y la más rica. Nosotros tenemos el prejuicio de que se da en una zona como La Pintana, que se visitará hoy día en la tarde, que es de las zonas más vulnerables, más vulneradas de Santiago. Y curiosamente, la tasa de desvinculación de la educación media es más alta en Vitacura. ¿Y qué pasa con esos estudiantes que hoy día tienen otras opciones? Escuelas online, homeschool, otras alternativas. Y eso nos está diciendo la pérdida de sentido en la que está involucrada la escuela. Si la escuela no es capaz de transformarse y responder, va a morir en la forma como está hoy. Y el aporte propio, pero no exclusivo, de la educación católica tiene que ver con esta formación integrada, donde los valores tienen una referencia fundamental que es el Evangelio. Ese tiene que ser nuestro sello. Ese ha sido y ese debe ser. Fíjense, interesante, este es un estudio, por lo menos de los últimos que yo conozco, que está hecho antes de pandemia, que analiza la educación católica en Chile. Y cuando se le pregunta a las familias respecto a las motivaciones para acceder o para que sus hijos estudien en la educación católica, aparece como la principal declaración. Esto no quiere decir que necesariamente en las acciones sea así, pero la principal declaración es el resguardo de los valores en la educación católica. Pero fíjense cómo eso dialoga con la orientación religiosa. Las familias no buscan a la escuela católica por la orientación religiosa. No es el móvil que sea católica, sino que lo católico les daría un ambiente más protegido, más seguro, formativo. Entonces, cuando decimos la escuela es evangelizadora, ¿cómo nosotros somos capaces de mostrar el rostro amoroso de Dios? El testimonio de un Dios encarnado como Jesucristo, a través de los valores que vivimos, no los discursos que hacemos como docentes, sino lo que efectivamente se vive en esa escuela. Quiero plantear 3 desafíos en esta conversación para responder audazmente a la formación valórica. Y los 3 están en un círculo donde no necesariamente hay uno que se hace primero y después se hace el segundo y después se hace el tercero. Yo creo que son 3 desafíos simultáneos, que son complementarios unos con otros. Requerimos un nuevo enfoque curricular. Requerimos transformar las prácticas pedagógicas. Lo decías recién, ¿cierto? Hay otra forma de estructurar el currículum
que se reflejaba en la experiencia del Duoc, pero también este desafío a otro tipo de prácticas docentes, nos decías. El fortalecimiento de la formación y el trabajo docente. Déjenme profundizar en cada uno de estos. Yo llamaría el primer desafío una pedagogía donde Cristo no cuelgue en el salón. A veces nuestra definición como educación católica está dada por las formas. Y una forma clásica es que tenemos el crucifijo puesto en la sala de clase. Eso no nos constituye como educación católica. Tenemos que permitir que Jesús sea el Dios hecho hombre, encarnado. Y ese hombre, antes de estar en la cruz, parió de María. Se amamantó, jugó, trabajó en la carpintería de José, caminó, se alimentó, hizo amigos, hizo amigas, vivió humanamente y desde esa humanidad dio un mensaje. ¿Cómo sacamos a Jesús del simbolismo? Yo les hago una pregunta para que la piensen un momento cada una de quienes estamos acá. ¿Qué me ha enamorado de Jesús? ¿Cómo he descubierto eso que me enamora de Jesús? Piensen ustedes en sus propias vidas. ¿Cómo crearon una relación con Jesucristo? No tenemos el tiempo para hacer el debate ahora, pero les aseguro que si es que están pensando en la respuesta a esta pregunta, seguramente aparecieron personas, aparecieron historias, aparecieron experiencias. Nadie se enamoró de Jesús porque asistiera a una clase de religión. Nos enamoramos de Jesús porque tuvimos una experiencia a lo mejor de servicio, porque tuvimos una mamá, un papá que nos cobijó y que tal vez nos enseñó a rezar desde chiquitito. Porque tal vez, como es el relato de esa chica del Duoc que tú nos decías, va permanentemente y tiene un espacio de oración, a lo mejor no con todas las formas, pero tiene un encuentro personal. Nosotros nos vinculamos en la medida en que tenemos experiencias. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra formación en valores sea experiencia y no discurso? Tenemos tan pegado que el profesor tiene que enseñar y el adulto es el que enseña como predicando los valores. Nosotros aprendimos los valores con las coherencias y con las incoherencias de los adultos que nos fueron rodeando. Hoy día diríamos con un lenguaje más pedagógico que lo que tenemos que aprender son competencias y lo vamos a ligar también con la opción curricular. Pero hoy día nosotros tenemos que aprender a ser competentes, el aprendizaje por competencia. El ejemplo clásico, uno no aprende habilidades como el manejar, como el cocinar a través de manuales teóricos. Uno aprende a manejar manejando, a cocinar cocinando, a tocar guitarra tocando guitarra. ¿Por qué pretendemos que los valores los vamos a aprender porque hay un profesor que nos hizo un bonito discurso? ¿Cuánto la escuela entonces promueve experiencias donde los estudiantes sean protagonistas? Y en ese protagonismo se equivoquen, en ese protagonismo descubran, en ese protagonismo sean curiosos, curiosas y desarrollen algo distinto, que les permita efectivamente vivir. ¿Cuánto nuestras comunidades entonces tienen que ser espacios protectores? No solo cargadas de protocolos, sino que antes de los protocolos, de sentidos. ¿Cómo construir comunidades donde los profesores, los asistentes de educación, los estudiantes desarrollen este sentido de comunidad a través del trabajo escolar? Las prácticas pedagógicas entonces, y aquí me parece que hay un punto fundamental, tienen que transformarse en prácticas que den el rol activo al estudiante. Ejemplo de esto, todo el desarrollo ciudadano.
requiere el ejercicio de la ciudadanía, las organizaciones estudiantiles, las actividades de los movimientos organizados por los estudiantes. Muchas veces en nuestros colegios una riqueza enorme la tienen las áreas de pastoral, pero porque los estudiantes en pastoral muchas veces pueden ejercer y preparan un campamento, una jornada. Esas son las experiencias que ojalá la clase de matemáticas, la clase de inglés, la clase de ciencia también las provoque. La prioridad que hoy día tiene el desarrollo de las habilidades socioemocionales, de la dimensión espiritual, de la dimensión trascendente descubierta. Prácticas como estudios de casos, debate, metodologías de proyecto, aprendizaje y servicio han demostrado ser buenas herramientas pedagógicas. Entonces, respuesta a la primera clave. Si queremos esta educación en valores, tenemos que modificar prácticas docentes y prácticas que pongan el rol activo y protagónico del estudiante. Segundo desafío, el desafío de un currículum al servicio del aprendizaje. Y aquí traigo a relucir esta imagen tan bonita, pero a veces tan utilizada que le hemos perdido el sentido, que es el lavado de pie y la reflexión que Jesús hace después del lavado de pie. Fíjense lo que significa en la cultura judaica del maestro. Bueno, este es un maestro que se desprende de su ropa, toma su misma vestimenta para lavarle los pies al otro. El lavado de pies, recuerden que en el mundo judaico era el lavado que hacían los esclavos. O sea, que el maestro hiciera el lavado de pie era un signo confuso, porque era rebajarse. Y Jesús dice, esto no es rebaja, esto es lo que tenemos que hacer, unos a otros. Y lo más bonito es lo que viene después, que le dice, mira, esto que yo he hecho con ustedes, háganlo, vívanlo. O sea, tenemos que tener una mirada curricular diferente, es una mirada curricular donde hagamos las cosas distintas. Nos pasa que a veces como profesores, en teoría lo tenemos claro, pero nuestra manera de plantear la enseñanza, nuestra manera de plantear el currículum sigue siendo sumamente rígida. Quiero profundizar un poquito más en el tema curricular. No nos da el tiempo para hacer un avance profundo en teoría curricular, pero el currículum escolar tiene que cambiar. ¿En qué dirección? En entender que el currículum, más que un texto, más que un objeto normativo, es una experiencia cultural. Cuando nosotros muchas veces hablamos del currículum, hablamos de los textos escolares, hablamos de las referencias curriculares que tiene un país, un estado. Y hablamos del currículum como algo rígido y algo que es una camisa forzosa para un profesor. Tengo que cumplir con el currículum, como el currículum puesto allá. Y mi vida, lamentablemente, y es como un acuerdo, le decimos a los estudiantes, bueno, mira, ni a mí me gusta lo que tengo que enseñar, pero lo tengo que enseñar porque está en el currículum. O sea, ponemos al currículum allá. Y el currículum es la vida cultural de la escuela. ¿Qué es lo que aprende un estudiante? No aprende, una vez más, la declaración del profe. Aprende lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que aprende un estudiante? Aprende los juegos durante el recreo. Aprende de las conductas que tuvieron sus docentes con él, entre sus compañeros. Porque es una experiencia cultural. El aprendizaje es una experiencia cultural. Por lo tanto, si hay que intervenir algo en la educación católica, es el currículum. Y quiero sacar a relucir una tensión que no es nueva. De hecho, Basil Bernstein, sociólogo de la educación ya en la década del 70, plantea, no desde una teoría pedagógica, sino desde una teoría sociológica, el rol del currículum y, en términos muy sintéticos, dice, mira, estamos enfrentados a una tensión que tiene dos grandes polos. El currículum escolar, en general, proviene de una tradición de colección, racionalista académica, donde el currículum está dado como algo ajeno. Y por lo tanto, ¿cómo yo me relaciono con esto?
con altos niveles de clasificación y enmarcamiento, categorías de la sociología de la educación, pero que en definitiva dice, mira, para aprender hay un alto nivel de clasificación, o sea, hay conocimientos disciplinares sumamente segmentados. ¿Y qué es lo que se aprende en un colegio? Matemática, química, física, biología, inglés, historia, y suma, y suma, y suma. ¿Y cómo se aprende? Por colección. La clásica visión enciclopedista. O sea, yo tengo volúmenes. Y tenemos la esquizofrenia que vivimos en la escuela. El estudiante tiene que pasar de un momento donde está viendo el teorema de Pitágoras a luego un profesor que le va a plantear la poesía durante el Renacimiento y luego otro profesor que va a entrar a discutir sobre, qué sé yo, las formas gramaticales del inglés o de otra lengua extranjera. ¿Quién de nosotros como adulto puede vivir un día marcado así? Y eso es producto de esta lógica de colección. Y dice, tenemos que movernos a una lógica integrada, a un currículum integrado, que tenga un bajo nivel de clasificación, donde el conocimiento está mucho más conectado. ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Hoy día el conocimiento y la resolución de problemas requiere de saberes distintos. Y los saberes se ocupan para resolver problemas reales. Entonces, en esa dirección se apunta. Y para eso dice también que necesitamos menor enmarcamiento, mayor vinculación, sin confundir los roles, tal como tú lo presentabas anteriormente, pero dejando claro que necesitamos un sentido mayor de diálogo entre los actores. ¿Cuál es el trabajo entonces que tenemos acá? Tenemos que trabajar en lo que es el diseño curricular. Y en esto, permítanme hacer un punto. La escuela católica tiene que tener una propuesta curricular. Y la propuesta curricular no es las clases de religión. La propuesta curricular no es la organización del departamento de pastoral que compite con el área académica de un colegio. La propuesta curricular tiene que ser la coherencia de una cultura, de una experiencia educativa que lleve a los estudiantes a ser mensajeros de esperanza para combatir la epidemia del descarte. Y para eso tenemos que unirnos. Hoy día, ¿cómo somos escuelas católicas que dan una opción formativa distinta y no dan más de lo mismo, con otro ropaje? Con un ropaje de que le agregamos a lo que toda la escuela hace, porque acá tenemos liturgias, tenemos un departamento de pastoral, hacemos otras actividades, pero de nuevo disociadas y haciendo competir muchas veces a los estudiantes. ¿Cuántas veces un estudiante de nuestro colegio se siente como tironeado porque tiene que participar en una jornada, en un campamento, en una actividad, le piden ser voluntario de una actividad, pero al mismo tiempo tiene que rendir una exigencia en matemática donde pareciera que ese es un problema tuyo? Y ¿cuántas veces tenemos tensiones dentro de la gestión educativa porque, ok, es que este estudiante va a participar de una actividad, no, pero es que lo estás quitando a mi clase y disputamos el territorio. ¿Por qué lo disputamos? Porque no hay una opción curricular realmente colectiva, compartida. ¿Y cuál es el plus entonces de la educación católica? No es la instalación de la pastoral y la liturgia como un adicional, sino que un enfoque curricular propio. Quiero hacer un paralelismo muy simple y absurdo en algún sentido. Pero hoy día cuando uno dice colegios británicos, IB o el bachillerato internacional, todos nosotros entendemos que es una opción curricular que hacen y que tiene que ver con un foco en desarrollar competencias, con un foco en teoría del conocimiento y con una organización curricular que tiene demostrados resultados. ¿Cuál es el sello propio del bachillerato católico? ¿Tenemos una construcción curricular católica? ¿Cuánto hemos elaborado
el concepto de una propuesta curricular. Y a mí me parece particularmente clave porque desde una opción curricular se entiende más el ordenamiento de las prácticas curriculares, pedagógicas. Y el tercer desafío, los docentes como aprendices en comunidad. Y aquí nuevamente, la imagen de Jesús en la multiplicación de los panes, que a mí me parece que es muy valioso. Si ustedes piensan con cierto espíritu crítico, a lo mejor alguien no católico podría reírse un poco de nuestra devoción a Jesús y los discípulos. ¿Quiénes eran los apóstoles? Si sinceramos, era gente bastante ignorante. Seguramente muchos de ellos no sabían leer y escribir, eran muy rudimentarios. Pedro era un pescador rudo, no era un intelectual. Y fíjense la irresponsabilidad de Jesucristo, confiarle a este hombre, un pescador perdido por ahí en Galilea, la conducción de la iglesia, sabiendo que lo iba a negar y más encima lo ratifica como piedra de la cual se tiene que construir la iglesia. Es bien ridículo, es bien absurdo lo que hace Jesús. ¿Y por qué lo hace? Porque Jesús se mete en la historia humana y construye más allá de nuestras debilidades, nuestras aparentes debilidades. No construye por el título profesional ni por el grado académico, construye y confía. Y en la multiplicación de los panes, son los discípulos los que vienen y con estas pocas cosas que ninguno de ellos creía, se hizo una tremenda cena. Dicen, ¿cuánto? 5.000, 6.000 personas comieron de unos pocos peces y unos pocos panes. El milagro se hizo con ellos. Y les dice, bueno, tomen los canastos y alimenten a la gente. Y quedó mucho. Es a través de esas personas concretas que hace. ¿Qué analogía quiero hacer? No idealicemos que cualquier cambio educativo va a depender de profesores así iluminados y los mejores profesores acreditados en las mejores universidades. Los profesores son los que tenemos, reales, buenos, a lo mejor no tan buenos en algunas cosas, pero desde ahí se construye la educación. Confiar en los equipos docentes, formar a los equipos docentes, es una clave fundamental. A mí me pasa muchas veces cuando uno a veces ha tenido que asesorar a algún colegio en sus decisiones de gestión y siempre está el tema, no, es que mira, con estos profes, no, es que a mí me dan ganas de echarlos a todos. La pregunta sincera que hay que hacer, o sea, ¿vas a echar a ese? ¿Y qué? ¿Tienes una fila de postulantes de muy buena calidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es formar comunidad con profesores y profesoras, darle formación. ¿Y cuál es la formación? No es llenar de cursos, sino que generar comunidades reflexivas, comunidades de aprendizaje, discutir las prácticas, buscar las soluciones, con los equipos que están cotidianamente expuestos y en contacto con los estudiantes. Por eso que estas tres claves muy simples. Estructuras de trabajo menos jerárquicas y más flexibles. ¿Qué sabemos de las organizaciones eficientes hoy día? Que son escuelas con estructuras muy flexibles, porque el mundo de hoy requiere mucha agilidad en tomas de decisiones y atreverse, más audaces. Cuando tenemos estructuras muy pesadas, y por Dios que a veces nos pasa en la iglesia, y para qué decir en la educación católica, que es tan pesado el buque que cuesta mucho esta flexibilidad y este dinamismo. Menos jerarquía, más horizontalidad. Yo estaba tentado a traer una foto del último encuentro del proceso sinodal en Roma, en vez de la foto de Jesús con sus discípulos, porque me parece también muy bonita. La mesa compartida, hombres, mujeres, laicos, religiosos, que es, uno dice, oye, pero eso para alguien que ve desde afuera, dice, oye, pero qué novedad que en una reunión, aquí estamos hombres, mujeres, laicos, religiosos, sin camiseta. Pero en el Vaticano es nuevo. Y en esa mesa donde el Papa está sentado con
personas de distintos ritos y de distintas experiencias, espiritualidades. Esa es la construcción de iglesia que estamos llamados a ser, una iglesia menos jerárquica, más flexible. La relevancia en las prácticas reflexivas para innovar y el liderazgo escolar que reconozca la profesión docente y promueva el desarrollo profesional, en la línea de lo que acabo de mencionar. En los tiempos de crisis, el mensaje de esperanza tiene que ser fuerte y claro. El Papa también nos habla, desde Laudato Si y en el Pacto Global, de todo el concepto de la ecología integral. Y yo quisiera cerrar esta intervención con esa invitación, a tener una mirada más ecológica integral. Y en esta mirada hay 3 ángulos que son fundamentales. Una mirada amorosa respecto a con quienes trabajo, una mirada cuidadosa que ponga el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes en primer lugar, y una mirada por sobre todo esperanzadora. Estas miradas no son teorías, es cómo construir una pedagogía del amor, una pedagogía, una gestión escolar del cuidado y una pedagogía y una gestión escolar esperanzadora en un mundo que ha perdido esas esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también al vicerrector del DUOC. Y ahora quisiéramos dar unos... Acaba de llegar nuestro amigo Francisco Calzada. Bienvenido, Francisco. No sabíamos dónde estabas. De México. Lo acabo de ver. Nos tenías con un alma en un hilo, Francisco. Bienvenido. Pues bien, vamos a dar ahora un tiempo para preguntas, para algún comentario que quieran hacer tanto a la exposición del vicerrector como a la exposición de nuestro amigo Jorge Radich. Se ofrece la palabra. ¿Rosín? Okay, I'll take this off. Thank you very much. Again, I am the one that speaks. I'm from Scotland, and I enjoyed your both presentations very much. Thank you very much for being with us here. There are so many points that I would like to address, but the first thing I want to say is that I have done some research in Scotland about the role of the Catholic teacher and the importance in the Catholic tradition of a teacher being authentic and authoritative. Okay? So, authentic, the experience, the pastoral, the lived values, the symbolic leadership, the ability to be a witness to the faith. But in order to be able to do this, our teachers need knowledge. They need to understand their faith. They need to understand and know the person of Jesus. They need not just experiences, and I know you're not suggesting this, but the two must go very much hand in hand. There has been a shift over the years in my own country and some other countries to move away from structures and tradition in favour of experience and love and more pastoral encounters. And this is important. But I observe now with new generations of Catholic teachers who have gone through education systems, Catholic education systems, a lack of understanding or a lack of knowledge of their faith. So we have new teachers coming to us who do not know Jesus Christ, who have had experiences of church. Yes, they have
been to schools and they have had good opportunities to engage, but they do not know their faith or understand their faith. So I suppose my question, I suppose there is two things. One is the requirement for a Catholic teacher to have the balance, but very much the authoritative, it's maybe not the best word, but the knowledge to be able to understand and know their faith so that they can really know the person of Jesus Christ. For our country, and for some countries close to us, this balance has been too much. Post-Vatican II, I suppose you could argue. Some traditionalists say far too far, others say maybe a little bit too much, to forget about the search for truth, the wisdom that has been given to us from so many religious congregations, from the Catholic intellectual tradition. Much of this has been missing. And I would argue now, I train teachers, Catholic teachers, every single day from my country in Scotland. And every year they come to us, their knowledge and understanding of their faith after 13 years of a Catholic education is zero, nearly zero. Something has gone wrong, and we are trying to address this. So the question is now to you, what do you think about this balance? Yes, I have colleagues in Glasgow in Catholic education writing about a Catholic vision of curriculum, and I'm very interested to hear your comments on this and your take on that. But I would argue that an re-engagement with the Catholic intellectual tradition as part of this should not be overlooked. Okay. Agradezco mucho tu comentario. Agradezco mucho tu comentario y estoy muy de acuerdo en la necesidad del balance, del equilibrio. Efectivamente, a ver, es muy difícil, sobre todo cuando hablamos del plano de la evangelización en la fe, si yo no tengo una comprensión del fenómeno de la fe, si no tengo un background como del conocimiento que me da razones de la fe, efectivamente mi fe cuelga, se licúa. Sin embargo, yo creo que hay que poner relevancia en dos aspectos. Hay uno que tiene que yo lo llamaría más epistemológico, y segundo, uno más contextual. ¿Qué quiero decir por lo epistemológico? Esto es válido para la comprensión de la fe, pero también para cualquier otro conocimiento. Existe una tensión en el diseño curricular en que yo, para desarrollar habilidades de pensamiento, para movilizar experiencias, tengo que primero enseñar contenido disciplinar. Y esto aplica también en la teología. Sin embargo, es discutible si es que son como dos elementos que lo primero es esto para que después la persona internaliza y le da un uso a ese conocimiento. Creo que muchas veces nuestra formación en la fe y también nuestra formación en el conocimiento de distintas áreas parte por una premisa que a mi juicio es errónea, que yo te enseño para que después tú comprendas y uses el conocimiento. No tenemos tiempo para eso. El volumen del conocimiento hoy día es inmenso. Entonces, es muy difícil pensar que yo te voy a entregar todo el conocimiento para que después tú lo uses hábilmente. Esto, insisto, más allá de la fe, por eso lo veo como un tema epistemológico. Entonces, en la enseñanza religiosa nos pasa un poco lo mismo. Primero yo te voy a hacer la catequesis para que tú después, cuando seas adulto, te vas a ir adquiriendo otras cosas. Y llegamos a lo que tú has descrito, profesores que finalmente no tienen una fe o tienen un respaldo muy blando, muy liviano de la fe. Entonces, ojo con, tiene que haber balance. Mientras tú hablabas, a mí se me vino a la mente la historia de Matteo Ricci.
gran evangelizador jesuita antes de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVII, que logró convertir a muchos chinos al catolicismo. ¿Y él cómo lo hizo? Los chinos no tenían interés en la fe católica. Ellos tenían resuelta su vivencia religiosa de hace muchos siglos. Pero sí querían a alguien que conociera de astronomía y de matemática. Y ese fue el aporte inicial de Matteo Ricci. Con eso logró posicionarse en la corte imperial. Y ahí empezó a relacionar los conocimientos del universo, de la ciencia, de la matemática con Dios. Y logró grandes conversiones. Una estrategia detrás de eso. No entró con la teología primero. Entró con el universo, con la matemática, con la ciencia. Algo de eso yo creo que podemos aprender. Y lo segundo es un tema más cultural. Yo creo que también ahí hay que hacerse cargo de la sociedad que hoy día vivimos. Es una sociedad secular y es una sociedad donde yo ya no tengo a la familia que tenía una formación religiosa de base, a una experiencia y a una formación religiosa que se daba. Ese profesor católico que hoy día tiene una experiencia de fe muy débil, seguramente está en un contexto donde esa experiencia es la experiencia que se está viviendo socialmente. Entonces, aquí hay todo un llamado. Tú citabas a Ratzinger hace un momento atrás cuando decía, mira, es una iglesia que se tiene que empequeñecer para volver a crecer. Yo creo que hay algo de eso. Hoy día nosotros tenemos que descubrir una nueva manera de evangelizar donde asumamos que las familias no son las familias conocedoras de religión. Y yo no puedo entonces partir con una catequesis árida y ajena. Tengo que partir de la vida de esas personas y desde ahí cómo construyo un conocimiento religioso. Entonces, sí. Ahora el profesor Quillochi va a hacer su comentario. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece una gran pregunta, una pregunta que compromete nuestro quehacer diario. O sea, cada día nosotros tenemos que hacernos cargo de tratar de dar una solución al problema que planteas, que es el problema que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Los docentes, la carrera de profesor de religión, por ejemplo, de la Universidad Católica, el año pasado no tuvo ni un postulante, o sea, 0 postulaciones a esa carrera, no tuvo ninguna. Hace poco, yo soy también director de un grupo de colegio del Arzobispado, y para hacer la confirmación se había elegido un lugar, digamos, un espacio de una congregación, y resulta que los papás de los estudiantes, que todos son de colegios del Arzobispado, pidieron no ir, porque resulta que esta congregación había estado, según ellos, en esa congregación hay abusadores sexuales. ¿Ah? O sea, hay una confusión entre el espacio físico donde siga con el que es el estigma que estamos viviendo como católicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer desde una institución de identidad católica con nuestros profesores, que la mayoría no son católicos? Porque esa es la verdad. Porque como tú como decía muy bien, digamos, los docentes que trabajan, por ejemplo, en nuestra institución, están en esta institución, pero no viven la fe católica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde nuestra institución con identidad católica para poder transferir en el aula, donde ocurre el proceso formativo, al interior del aula, transmitir nuestra identidad católica con un docente que no es católico? ¿Cómo hacemos que eso ocurra? Ese es un tremendo desafío, Que no, yo no tengo la solución, naturalmente, solamente trato de hacer cosas. Y una de las cosas que quiero hacer es lo que le mencionaba recién. Nuestro modelo educativo se plantea desde el desarrollo humano integral. Entonces yo genero un marco, un paraguas,
epistemológico que de alguna manera hace que los docentes avancen o entreguen una formación basada en valores que son de educación católica. ¿Ah? Pero ellos no lo conocen. O sea, y además les ofrezco a ellos todo la posibilidad de aprender. ¿Ah? Porque, claro, la mayoría se dice católico, pero no sabe como bien decía, no saben, desconocen lo que significa la fe, o que tienen problemas de formación profundo. Nosotros tratamos de ofrecerles esa formación también a nuestros docentes. Pero sin duda, yo creo que en definitiva, el tratar de formar buenos ciudadanos, personas de bien, íntegras, es una puerta que permite abrirse a la fe. Es el camino previo para abrirse a la fe. El tratar de generar esos espacios de formación. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, es formar buenos ciudadanos, personas de fe, personas que no piensen que, porque yo puedo ser un muy buen médico, un muy buen doctor cuando estoy operando, pero llego a mi casa y le pego a mi mujer. ¿Ah? Entonces yo tengo un problema, claramente. Estoy desintegrado, digamos, no tengo una formación integral. Cuando hablamos de formación integral apelamos a eso, a buscar esa integración del ser completo, de actuar integralmente en cada momento de tu día. ¿Ah? Y eso yo creo que es lo que nosotros tratamos de mostrarle, y esa debiera ser, lo que muy bien mencionaba, el sello de nuestras instituciones con identidad católica, el mostrar esas ventanas, esas puertas, para que por favor, para que puedan las personas que están allí avanzar en esa línea. Es un tremendo desafío, pero tenemos el Espíritu Santo. Muchas gracias, rector. Vamos ahora por el tiempo a dar solamente una palabra más porque ya estamos pasados del tiempo, tenemos que ir al café y luego tenemos el segundo panel y le vamos a dar la palabra a Teresa de Nigeria. Thank you very much. I'd really like to thank the organizers for providing us with simultaneous translations, because I was able to get so much out of today's presentation, and thank you to you both. Now, in Africa, where I come from, the early missionaries who came from Europe and America, they gave us examples of faith. You know, like you said, they gave us a balanced example. And they saw education as an instrument for evangelization. Education was like a tool to evangelize, and they were very effective in that because their own personal lives were rounded. Their lives were models, role models for the students they taught. So they were effective because of their lives of prayer and also because of their apostolic souls. They were apostolic souls, and that made them effective. And I do understand the point that Professor Rushin made about that balance between what you experience and your competence as a teacher. And the early missionaries, in Africa, they taught what you call the integrated curriculum, because what they did was teaching the subjects in a cross-curricular manner. So even when they're teaching physics, they're talking to you about God, and they did so in a very creative way. It wasn't as if they were being intrusive, but it was made in a very creative and attractive way. And that's why so many people in Africa, regardless of their background, some came from Muslim families, some came from pagan families, became bishops in Africa because of the socializing effect of the schools. But then the experience in Europe and America is this reactive attitude of opting out. Opting out is good. I mean, when you don't have any other choice, that's probably what you rest on. You opt out. Opting out is seen when you have schools, for instance, turning to homeschooling, because it's a risk to have their children in schools because of what is being taught in the curriculum. And so they choose to opt out. Opting out is good because the fact that we even have consensus objection is a good thing, you know, rather than just being, you know, there to swallow things and then, you know, rewire the brains of our children.
But how can we be more more proactive in schools, you know? How can we, and I think you did mention the fact that having a crucifix is not enough. But I think that those visual signs are very good. I'd like to see, when I walk into a Catholic school, I'd like to see crucifixes, I'd like to see pictures of the incarnation, of the ascension, resurrection, because those can provoke thoughts in the children, and they want to understand, what is this about, you know? And then, aside from those visual elements, which has a strong impact in education, how can schools teach students about the true meaning of love, love of God, resilience, the true meaning of freedom and discipline? So yes, the seeds of hope are important, but how can these things be infused in schools? How can schools become what Pope Benedict, when he came to the UK in 2010, says schools have to actually prepare students for sainthood. He didn't mince his words. He says schools must teach a rounded curriculum that ultimately prepares students for sainthood. So we need modern day martyrs, people who understand the faith, impacts the faith without fear, with respect, but rather than just opting out. Thank you. Sí, no, siento que, thanks for your comment. I think that it's nothing to respond, no, to replay. Siento que tu comentario es muy rico, que no es una... Esta pregunta que tú haces, creo que la hacemos todos. Yo solo quisiera como insistir en 2 puntos. Los signos visuales, como los que tú dices, y cuando me refiero a esto de bajar de la cruz, claro, no es una ruptura iconoclasta en absoluto de romper con las imágenes. Las imágenes tienen que tener sentidos en las personas que están en el ambiente. Una imagen de la Anunciación, una imagen de la Última Cena, de la Crucifixión, solo sí tiene sentido cuando es comprensible para esas personas. Cuando una persona no tiene ninguna experiencia donde esa imagen quepa, nos podemos encontrar con alguien que dice, bueno, ustedes honran a un Dios que está sangriento, derrotado, crucificado. Entonces, para poder entender la imagen de la cruz, tienes que tener un contexto, una cultura. Y eso hay que lograrlo. Y los signos, por cierto, que ayudan. Nos dan identidad, nos refuerzan, nos ayudan a aprender también visualmente. Pero, ojo, que el signo siempre tiene que estar acompañado o tiene que ser interpretado en la cultura donde ese signo está. Y la clave, o sea, si hay algo que nos corresponde como educadores, es la pedagogía. Entonces, me parece que tenemos que buscar estrategias pedagógicas que permitan esta mirada más balanceada, que permitan esta experiencia reflexionada. Pienso, por ejemplo, en el rol que tiene aprendizaje y servicio, Learning Based Project. ¿Por qué son tan relevantes? Porque uno conecta el estudio de la matemática, de la ciencia, del lenguaje, con una experiencia que pone al estudiante a solucionar una problemática real en una comunidad. Vincula a las personas, abre las puertas de la escuela con la comunidad. Hoy en la tarde vamos a visitar un colegio que pertenece a la red de los hermanos maristas, pero que está muy instalado en ese concepto de trabajar en conjunto con la comunidad y por lo tanto sus formas pedagógicas tienen mucho desarrollo de proyectos que los estudiantes hacen en la comunidad. Y los estudiantes pertenecen a una comunidad vulnerada, no es que van a prestar servicio niños de familias de altos ingresos, más ricas económicamente, a sectores más pobres. Los niños que prestan servicio en la comunidad prestan servicio a una comunidad vulnerada como ellos. Pero hay un vínculo en la pedagogía que es distinto. Entonces creo que tenemos que tener estas pedagogías que no son pura experiencia. Y eso yo creo es muy importante también a propósito de la pregunta anterior. Un buen proyecto de aprendizaje es un proyecto que reúne conocimiento, disciplinar, currículum, objetivos de aprendizaje con experiencias de servicio comunitario.
y con soluciones a problemas. Yo creo que tenemos que abocarnos, por eso mi insistencia en la mirada curricular y pedagógica, porque ahí está el core, el núcleo de lo que hacemos como escuelas. Vamos a dar una... perdón, Kiyoshi. Muy brevemente, un minuto, simplemente para señalar que en nuestra institución, en todas las salas de clases, en todas las lugares, espacios, hay un crucifijo. Hay un crucifijo. Y nuestra responsabilidad o nuestro desafío como institución de identidad católica es hacer que tanto los estudiantes como los docentes entiendan que eso no es un adorno, sino que tiene sentido en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que nos ocupa. ¿Ah? Pero por eso está ese crucifijo ahí en cada una de nuestras. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiyoshi. Vamos a dar una última palabra para una última pregunta, porque ya estamos atrasados media hora. Viene otro panel y después viene el presidente del Colegio de Profesores. Vamos a dar la palabra a John James de Estados Unidos para hacer la última pregunta. John, please. I will be very brief. I apologize. In fact, I think my question pulls together many of the comments that were said. You mentioned the very importance of context. I come from the Jesuit tradition, the Ignatian pedagogy, context, experience, reflection, action. So I'm going to be very brief. Brief context and experience, and then a question. The context, and I put this together in terms of the challenges of where we're at catechesis around the world, because much of what you've described is a challenge in the United States and also Scotland. At the very beginning of our faith, Jesus talked about the faith as the way. There was meeting Zacchaeus on the way. The original Didache was the way of life, way of death. A very, very important theologian said, and I think this is a wonder, for the first 1,000 years of Christianity, it was the way. But because of a lot of the Christological controversy, we got intelligent, we got smart, and we hammered out theology, and then it became a head thing. And for the last 1,000 years, it's been a head thing. Then we experienced the Reformation, Trent. We had to really nail things down, right? It was a question about whether the sacraments were valid, how many they were. And so we defined those sacraments, and we hammered out a creed. And at least in the United States, and I'm guessing maybe worldwide, human experience, it becomes only about receiving the sacraments, right? And if we go through the creed, which is the source of the catechism, run through it in your head, right? Conceived by Jesus, crucified, died, was buried. We skip the life of Jesus. All is important. I believe in the sacraments, I believe in the creed, but just as that's the context, right? From Trent on forward. So that's the context. Now I want to share one experience. A great religion teacher I respect a great deal. He said, I had a very blessed life. I grew up in pre-Vatican II, knowing the faith, experiencing the ritual, right? But then this very pastoral receptivity. And so I think we're getting past that now. Again, the church is always kind of like, I say whack-a-mole. We condemn this heresy, and then we go to the other extreme, and then we condemn that heresy. So we need that balance. So I guess where I'm at in terms of connecting this, how do we do this? How do we make the faith knowledgeable for the kids, knowledgeable for the faculty, the whole bit? I guess where I go back to the very beginning again, and something you said, something I think everybody else said, the metaphor of going to China, the metaphor of going to Africa, right? The integrative thing. For me, it goes back to Augustine. Our hearts are restless until they rest in you. And so I guess the question that I wrestle with is, what are the yearnings of the heart of our students? And how can we tap into that? For the Chinese, it was mathematics, right? What are the deepest yearning of the hearts of our students? And that's where we go to. And as leaders, we have faculty. What are the deepest yearnings of their hearts? And how do we reach those yearnings so that they also, in turn, reach and connect it to, and I want to say the integrative thing, the theology, the ritual,
and the pastoral sensitivity, that beautiful triangle that you had up there. So I guess that's my question maybe for you and for everybody, because I'm wrestling with this. What are the deepest yearnings of the hearts of your students here in Chile in the schools? What are the deepest yearnings of the hearts of the faculty that you have here? And I'm just curious to see if it's similar or different than in the United States. You think this is a short question? No, voy a responder algo que tú no lo preguntabas directamente, pero agradezco la reflexión que haces y hay algo que es muy propio en la pedagogía jesuita, pero también en la pedagogía de la Iglesia, y que puede ayudar a esta lógica del balance. El contexto nos da el marco, pero ¿qué es lo que moviliza el aprendizaje? La experiencia, la reflexión y la acción. Son los tres componentes. Yo no aprendo solo por una experiencia. Si la experiencia no es reflexionada, va a quedar ahí como una cuestión emocional, anecdótica, pero no mueve el aprendizaje. Si tengo solo reflexión, me queda vacía si no tengo experiencia. Pero si la experiencia y la reflexión no me mueven una acción, tampoco el aprendizaje es real. Entonces, quizás aquí hay una clave de cómo entonces instalar metodologías que aseguren estos tres componentes, que los estudiantes vivan una experiencia, que reflexionen esa experiencia y que se muevan a la acción. En Chile, yo esbozo una respuesta en el sentido que creo que estamos en medio de una crisis de transformación. La sociedad chilena y particularmente la educación católica ha dejado de ser una educación hegemónica. Hoy día la posición de la educación católica es una posición, yo creo que dubitativa. Precisamente porque ha perdido su posición social. Y estamos como en parte de ese debate. Creo que las claves, el core hoy día tiene que ver con formar ciudadanía, pero por ciudadanía no quiero dejar de lado, o sea, el llamado tiene que ser muy fuerte en la construcción del ciudadano de este nuevo siglo, de esta nueva época. Y ese ciudadano requiere de una autoestima, un desarrollo de habilidades socioemocionales muy alto, que es una nueva exigencia curricular, también uno podría decir, que a lo mejor hoy día tiene muchísima más relevancia. Y porque a veces entendemos la ciudadanía solo de cara al ejercicio de la democracia hacia afuera, pero la ciudadanía también tiene que ver con una persona que se acepta, que se quiere, que se respeta a sí mismo y que porque se respeta y se quiere, respeta y quiere a otros y se vincula con otros y que tiene además un sentido de solidaridad más fuerte. Y creo que ese es otro aspecto fundamental hoy día de moverse a una sociedad que requiere un sentido de equidad, de formar para la justicia social que ciertamente es hoy especialmente urgente por ahí. Muchas gracias, Jorge. Démosle un gran aplauso a nuestros invitados de la exposición y le vamos a pedir ahora a Jan, por favor, que venga. Vamos a hacer la entrega a Kiyoshi y a Jorge de un pequeño recuerdo en agradecimiento a su participación, que se lo va a entregar nuestro presidente Jan de Groff. Now we go to the break, coffee break.